7:22. Nuestro primer invitado en el ámbito nacional está ya en el Zoom o espacio Zoom de entrevistas. Es Andrés Albuja, analista económico. Queremos conversar con él sobre las proyecciones económicas después de la crisis para el 2025. Yo tengo mis dudas, vamos a conversar con usted, estimado Andrés Albuja, Daniela Ruiz y quien le habla, Juan Carlos Boadandazuri. La crisis económica, la crisis energética, inclusive la crisis social, porque hay mayor grado de pobreza, mayor grado de desempleo, han pasado en nuestro país. Es la primera inquietud que tengo. Buenos días. Muy buenos días, Daniela, Juan Carlos, gracias por la invitación, un cordial saludo a la ciudadanía. Bueno, la crisis no ha pasado. Tenemos evidentemente una crisis energética que no ha sido resuelta, que no va a ser resuelta de la noche a la mañana. Hay un déficit que ha llegado a su tope también en ciertas fases, hasta casi 2.000 megavatios de déficit energético, cuando este gobierno asumió un déficit energético con aproximadamente 400 megavatios. Entonces, recordemos que el motor de la economía es la empresa y el motor de la empresa es la energía. Solo para poner en contexto, Ecuador, por esta crisis energética, ya ha tenido pérdidas. Solo los 2 primeros meses de la crisis energética significaron pérdidas por casi 8.000 millones de dólares. Si es que esto ponemos en contexto hasta fin de año 2024, podríamos bordear un tema de decrecimiento del PIB cercano al 7%, 8% del Producto Interno Bruto. Así de grave es la situación. Entonces, es importante este contexto siempre ponerlo de manera realista, sin ningún tipo de, digamos, pantalla, sin maquillar cifras, ¿no? Sino decir las cosas como son para la ciudadanía. Y el 2025 tiene remarcada una crisis energética y una crisis económica. Así que no vamos a observar que sea fácil la situación. Ya este año también en inseguridad. Estimado Andrés, ayúdenos a comprender como ciudadanos. Vamos a terminar con casi 50 homicidios por cada 100.000 habitantes. Claro, es alta realmente la cifra. Ayúdenos a comprender esto que suelen decir las autoridades de diferentes organismos económicos internacionales. El Fondo Monetario Internacional proyecta que la economía ecuatoriana en 2025 crezca un 1.2%. El Banco Central, ente nacional, proyecta que crezca del 0.90 en 2024, que creo que no se ha cumplido, al 1.5% en 2025. El Banco Mundial es un poco más, no sé si conservador, del 0.30% en 2024 al 1.60% en 2025, y la CEPAL en cambio pone un dato que preocupa: no crecerá la economía ecuatoriana, sino decrecerá del 1.8% que tampoco se cumplió al 1.60%. Los ciudadanos comunes y corrientes nos preguntamos cómo digerir esto y en qué nos beneficia a nosotros. Bueno, los diferentes entes a nivel internacional y nacional proyectan cifras. El papel aguanta todo. Sin embargo, pongo digamos, la parte histórica de los últimos 5 años, lo que pasaba con Ecuador. Las principales crisis: octubre de 2019, pandemia 2020-21, crisis de junio de 2022, muerte cruzada 2023, crisis energética 2024. Resulta que en estos últimos 5 años, Ecuador ha tenido un estancamiento económico. Es decir, hemos estado cercanos a 0% en crecimiento económico. Mientras América Latina, el Caribe y el mundo crecen a un ritmo entre el 2-3%, Ecuador no crece. Dado ese contexto, para el año 2025 las cifras deben ser conservadoras. Tal vez la CEPAL está mucho más cercana a la realidad. Ecuador no encontrará una senda de crecimiento que sea palpable. Pongo otras cifras en contexto. Por ejemplo, la producción energética, antes de que se remarque la crisis energética.
En la producción en Ecuador, 1.800 kilovatios hora per cápita. ¿Cuál es el promedio en el mundo? 3.600, el doble. Solo para poner un ejemplo de un país de aquí de América Latina, que es Chile, que es eficiente en materia energética. Chile tiene un promedio de 4.500 kilovatios hora per cápita en producción, Ecuador 1.800. Entonces, ahí están las cifras, ¿no? Por eso es que Ecuador no crece. Ecuador es sumamente ineficiente en materia energética y bueno, en muchas otras áreas. Así que la perspectiva para el año 2025, más aún teniendo en cuenta que es un año de ralentización económica, porque se trata de un año electoral. Cuando se da un año electoral se postergan las inversiones, hay más nerviosismo respecto a la toma de decisiones, nivel de inversiones, a nivel extranjero, a nivel local. Entonces Ecuador no crecerá en el 2025, esa es la realidad. Por otro lado, esto, ¿de qué aspectos depende que al menos si es que no va a crecer la economía de nuestro país que se refleja en el Producto Interno Bruto, se estabilice, no retrocedamos? Porque se sabe y se conoce que la inflación pasaría del 2.2, del 1.5% de este 2024 a 2.2%. Bueno, hay un dato con inflación. La inflación más bien en los últimos años ha tenido periodos remarcados en ciertos meses de deflación, es decir, inflación negativa. Y eso no es algo positivo, porque eso quiere decir que hay una contracción de la demanda agregada. ¿Por qué? Porque la economía es un círculo o virtuoso o vicioso. Y cuando existe menos producción, existe menos empleo, menos competitividad, menos crecimiento económico, entonces se contrae la demanda agregada. Y eso hemos visto ya que se ha presentado en Ecuador periodos de deflación ya de manera crónica durante muchos meses en los últimos años. Entonces, eh, más bien yo lo que podría decir es que al existir esa contracción de la demanda agregada, la inflación pues tendrá un comportamiento o cercano a cero, inclusive en zona negativa de deflación, es decir, fruto de una contracción económica. Andrés, es Sí, importante también tomar en cuenta y lo que va a pasar respecto al 2025, respecto al presupuesto general del Estado, tomando en cuenta también que se anunció ya que llegarán un nuevo desembolso del Fondo Monetario Internacional. Este va a seguir siendo el modus operandi, digamos, del gobierno nacional, el poder ir de alguna forma tapando el déficit, cubriendo el déficit del presupuesto general del Estado con este tipo de préstamos, digamos, de los multilaterales, con los préstamos del Fondo Monetario Internacional, tomando en cuenta además que eso también involucra una serie de condiciones que el país tendrá que seguir cumpliendo en materia económica. Sí, se aprobó en este año 2024, aproximadamente en mayo, una línea de crédito, una facilidad extendida de financiamiento del FMI. Recordemos que se realizó una revisión hace pocos meses que tenía corte antes de la crisis energética. Lo que se compromete son los próximos desembolsos, casi los 1.500 millones de dólares que nos quedan próximos por desembolsar, porque se han desembolsado ya 1.500 millones, de 4.000 millones en total de esa línea de financiamiento. Eh, Ahí se pone en juego los próximos desembolsos del FMI, porque Ecuador tiene una crisis muy marcada en balanza de pagos. Ujú. Recordemos que el déficit del presupuesto general del Estado en promedio ha sido 5% del PIB en los últimos años. Para el próximo año también se va a remarcar este tema del déficit del presupuesto general del Estado. En un año electoral, pues lo que se hace es prorrogar la vigencia del mismo Presupuesto. presupuesto del ejercicio económico anterior, pero igual habrá que cubrir huecos fiscales. En este caso, el hueco para el año 2025 será cercano a los 12.000 millones de dólares. Es una situación sumamente grave. Entonces, los condicionamientos del FMI, por ejemplo, van en el sentido de crear más impuestos que sean permanentes, ya no estar con impuestos temporales, como el impuesto a la banca, como ciertos impuestos que estuvieron vigentes en este año 2024. Entonces, eso quiere decir más carga tributaria a la economía, especialmente al sector micro, ¿no? Quienes han sostenido más al sistema tributario en los últimos años han sido
los microempresarios, familias, empresas, se ha subido el impuesto a la renta a personas naturales de modestos ingresos, Ujú. cuando por otro lado ha existido remisiones tributarias, Para y los que bueno, grandes grupos. esto lo que genera es la evasión tributaria en el país, que prácticamente representa 8.000 millones de dólares anuales. Así hay informes y cifras de la CEPAL, por ejemplo, que determinan que en Ecuador hay mucha evasión tributaria. Entonces es paradójico. Por un lado, se sigue cargando de más impuestos a las familias, a las personas, a las microempresas, pequeños emprendimientos, cuando por otro lado hay remisiones tributarias millonarias a grandes grupos y una gran evasión tributaria de grandes grupos. Entonces, es tremendamente ineficiente el sistema tributario en Ecuador. Hay mucha evasión tributaria. Y es importante llegar a este punto porque en materia impositiva, como usted ya bien lo decía, ya se ha saturado, digamos, a los medianos, a los pequeños productores, emprendedores, a las familias con menos recursos, de hecho, con menos ingresos. Se realizó ya en este año el incremento también del impuesto al valor agregado, del IVA. ¿Hacia dónde más podría apuntar, digamos, el gobierno nacional, tomando en cuenta también el tema este de la evasión tributaria, ¿no? Nos decía usted, son 12.000 millones de dólares los que tenemos en déficit y de estos 8.000 millones son los que se están evadiendo. Sí, las cifras a grosso modo son así de crudas. Ujú. Entonces, lo que se requiere es un sistema tributario eficiente, no generar más impuestos, no crear más impuestos, especialmente a la clase media, baja, a los pequeños emprendimientos, pequeñas empresas, no. Lo que hay que hacer es cobrar lo que se debe cobrar en ese grueso de los grandes grupos económicos que están evadiendo impuestos. Entonces, no solamente eso, ¿no? Además del tema tributario, la ineficiencia, la evasión tributaria en grandes grupos, se da otro tema que debe ser discutido y que no se lo ha hablado, que no he escuchado que exista sobre el debate nacional, los analistas económicos y que en general la sociedad lo discute. Es el tema de los precios de la energía y de los combustibles. Ujú. ¿Quiénes se benefician más de tener una energía subsidiada? Porque es subsidiada nuestra energía. Y combustibles subsidiados, aunque no lo crean, los más beneficiados son también grandes grupos. O sea, y grandes grupos económicos. Voy a poner en contexto. Ecuador tiene la mitad de precios internacionales en combustibles y en energía. En combustibles, el galón de gasolina casi $5. En Ecuador, $2.60 aproximadamente. En energía, el kilovatio hora en Ecuador, 9 centavos, en el mundo, y en América Latina casi 18 centavos, el doble. Entonces, yo escucho ahora con esto de los apagones, con el tema también que no se le da energía al sector industrial por esto de los apagones, los racionamientos. Bueno, también es de preguntarse, ok, ya es el momento o no de transparentar los precios, porque aquí deben pagar lo que realmente cuesta los diferentes actores de la economía, tanto los combustibles como la energía. Miren, ¿cuánto representa anualmente el subsidio en combustibles y energía? Casi 6.000 millones de dólares. ¿Cuánto requeriríamos en presupuesto para garantizar eh, el no tener apagones durante los próximos 10 años? Casi 12.000 millones de dólares. Es decir, con 2 años de eliminar esta distorsión, los subsidios a combustibles y energía, ya tendríamos el dinero suficiente para garantizar el no tener apagones los próximos años. Y recordemos que es tan importante el tema energético porque es el motor de la economía. Por eso es que Ecuador no ha crecido. Ecuador durante décadas ha sido tremendamente ineficiente en materia energética. Ahora estamos a la mitad del nivel de la producción mundial per cápita, en kilovatios hora per cápita, en producción energética. Entonces, la principal prioridad de cualquier gobierno de turno, el próximo gobierno debe priorizar el tema energético. Este es el motor de la economía Andrés, pero y pensar a largo plazo. en ese sentido es importante el tema que usted acaba de topar con el tema de los subsidios, porque termina siendo un tema tabú dentro de la política del Ecuador, más aún en un año electoral. O sea, pensar en que los candidatos o candidatas a la presidencia y vicepresidencia de la República van a llegar a topar el tema de los subsidios sería como darse también un tiro en el pie, tomando en cuenta que es un tema bastante populista, digámoslo de alguna manera,
política que siempre termina generando como el rechazo en la comunidad hablar de esta eliminación de subsidios, por más que viéndolo desde el tema macroeconómico sea el camino correcto de tomar por parte de las autoridades. ¿Podría pensarse realmente que dentro de las propuestas nuevas que van a venir de quienes van a competir por la presidencia y la vicepresidencia de la República, llegar a topar el tema de los subsidios? Tienen que hacerlo. Caso contrario, sería peor un tiro en el pie en los próximos 4 años de gobierno. O sea, el seguir con tremendo nivel de déficit en el presupuesto general del Estado, tremenda crisis de balanza de pagos, tremenda crisis de iliquidez en donde se pongan en juego los próximos desembolsos de los multilaterales que necesitamos esos recursos también. Entonces es peor no hacerlo. Yo creo que si es que con inteligencia cualquier presidente de la República toma decisiones, va a ser en ese sentido. O sea, pongo un ejemplo. Hace muchos años se oponían mucho a la decisión de la dolarización. Ujú. Finalmente se la tomó y aquí estamos, cuarto de siglo después, agradeciendo a la dolarización, o sea, fue un instrumento adecuado. El cómo aplicaron no fue lo óptimo, ojo, o sea, debió haber sido no 25.000 sucres por dólar, sino tranquilamente pudo haber sido a la mitad, casi a 12.000 sucres por dólar, ¿no? Ujú. Ahí sí existió también un mal manejo, privilegio de información, se beneficiaron ciertos grupos financieros, etcétera, ¿no? Pero el instrumento era el correcto, la dolarización. Ahora es lo mismo, o sea, la eliminación del subsidio a los combustibles y la energía, el instrumento es el correcto y hay que aplicarlo desde ya. Caso contrario, cualquier gobierno de turno no va a tener sostenibilidad. Entonces, eso es algo fundamental que hay que hacer. Andrés, algunos elementos. Nuestra economía, la economía del ciudadano común y corriente, estaría presta para esa eliminación de subsidios, sabiendo que el Ecuador es un país que gasta más de lo que genera y que por otro lado a veces hay gobiernos que privilegian no sé hasta en qué medida el pago de la deuda externa y siguen endeudándose, porque nos hemos enterado de que el Fondo Monetario Internacional sigue haciendo desembolsos al igual que otros organismos crediticios. Sí, es una excelente pregunta. A ver, es el camino correcto, el de la eliminación de los subsidios, no solo de los combustibles, sino de la energía también. Y lo que pasa es que no lo hacen porque hay conflicto de intereses. Llegan al poder justamente personas que pertenecen a grandes grupos económicos y que quieren seguir teniendo el paternalismo estatal que asuma ese subsidio el Estado mientras ellos producen a costos baratos, ¿no? Deben ya empezar a pagar lo que realmente cuesta la energía y los combustibles. Entonces, pongo otros ejemplos. Recién la semana anterior se anunció un canje de deuda para la conservación de la Amazonía con bombos y platillos. Ojo, estos canjes de deuda con componente ambiental igual, los mecanismos no es que sean los malos, son correctos, o sea, tema de finanzas verdes, finanzas sostenibles, y canjear deuda para conservación del tema natural, eso es algo bueno, pero ¿qué están haciendo aquí en Ecuador? O sea, ya se realizó un canje de deuda el año anterior para el tema de Galápagos, la conservación de Galápagos, los bonos azules, bueno, canjeando deuda del 7% al 11%, encareciendo la deuda, ¿sí? Esta vez igual, no es la excepción. Deuda que estaba al 4% en promedio, ahora deuda al 6%, que nos termina siendo contraproducente, o sea, es lesiva para los intereses del Estado, y no solamente porque se encarece la deuda, no solamente en condiciones financieras, sino porque se está delegando parte de la administración en el tema de patrimonio natural a terceros, o sea, donde el Estado va a tener una participación minoritaria y no va a decidir sobre temas de soberanía de patrimonio natural. Eso es impresentable, es incluso inconstitucional. Yo, como ciudadano, estoy planteando ya en los próximos días una demanda de inconstitucionalidad de este manejo de canje de deuda que se ha hecho tanto con Galápagos como con la Amazonía, porque lo que están haciendo es cediendo soberanía sobre nuestro patrimonio natural y encareciendo la deuda. Y la Constitución y la ley son claras. No se puede ceder soberanía sobre el patrimonio natural y si es que se realiza cualquier tipo de canje de deuda, reestructuración de deuda, debe ser en condiciones más beneficiosas para el país. Y están incumpliendo eso. ¿Y por qué se da eso? Por temas de corrupción. Porque el reestructurar esta deuda, ¿quién beneficia? Tenedores de bonos. ¿Quiénes son los tenedores de bonos? Gente vinculada a la banca privada nacional que tienen grandes inversiones de ahí y que cualquier canje de deuda que lo hacen no es por filantropía, sino porque les beneficia económicamente y encarecen la deuda
se benefician ellos, pero ven desmedro en los intereses del Estado. Preocupante realmente el tema. Una inquietud final, creo que con esto terminamos. ¿Qué pasará con el precio del petróleo a nivel internacional y cómo puede incidir en el precio de los combustibles a nivel interno? Si estamos exportando gasolina. Claro, bueno. Perdón, si estamos importando gasolina, ¿no? Corrección, pero si estamos importando gasolina. Sí, importamos. Somos deficitarios, la cuenta de financiamiento de derivados deficitarios son casi 4.000 millones de dólares anuales, ¿no? Ok, el precio de petróleo, para tener un contexto amplio, en los últimos 25 años, de post-dolarización, hagamos el análisis, se ha mantenido a un nivel cercano a $65. Para el próximo año también se prevé tener un nivel cercano a ese nivel promedio que hemos tenido, ¿no? 65 o $70 tal vez el precio de petróleo. Entonces, recordemos también que quienes han gozado de mayor precio de barril de petróleo en los últimos 20 años, voy a hacer una comparación ahí de los gobiernos. Por ejemplo, Guillermo Lasso, Daniel Noboa, los últimos gobiernos, han tenido precios récord de petróleo, ojo, tanto Lasso como Noboa, promedios cercanos a los $80. O sea, como gobiernos han sido gobiernos que han tenido de los más altos niveles de precio de petróleo. Sin embargo, sorpresa, han sido gobiernos que han tenido más alto riesgo país. A nivel histórico, han tenido casi un 50% más del nivel de riesgo país de los últimos 20 años. Entonces, totalmente ineficientes, ¿no? Tener alto nivel de precio de petróleo no es sinónimo de eficiencia. Lastimosamente, ya hemos observado gobiernos totalmente irresponsables, ineficientes, que no aprovechan esta situación de tener un precio alto de petróleo para bajar el nivel de, déficit del presupuesto general del Estado, tener mejor crecimiento económico, porque igual el crecimiento económico, imagínense, en el caso de Daniel Noboa, este año, que ya es totalmente gestión de él, vamos a terminar con un nivel no inferior a menos 5% en el PIB, o sea, de crecimiento económico. Es histórico. O sea, en cifras, es el gobierno con de los más altos niveles de precio de petróleo, el más alto riesgo país en los últimos 20 años y el más alto déficit del presupuesto general del Estado. O sea, en resumen, semáforo rojo en todos los indicadores económicos financieros, ¿no? Entonces, es importante que el electorado conozca estas cifras porque realmente hemos tenido, creo que, gobiernos desastrosos y que ya necesitamos un cambio totalmente de timón. Perfecto, muchísimas gracias Andrés Albuja por habernos acompañado esta mañana en 102.9 Noticias. Muchas gracias a ustedes, Carlos y Daniela. Excelente día para todos. Excelente día también. Hemos dialogado con el analista económico Andrés Albuja respecto a estas proyecciones económicas para el 2025. Son las 7 de la mañana con 45 minutos. Hacemos una breve pausa y volvemos enseguida con nuestra siguiente entrevista. Un equipo de profesionales de la comunicación le acompañan todos los días en 102.9 Noticias.